A ustedes les consta que desde esta plataforma de YouTube, prácticamente desde el mismo 2 de junio en la noche, hemos abordado aquí en Etcétera las distintas aristas que nos permiten comprender la derrota apabullante que tuvo la oposición, o para decirlo desde luego también con el enfoque anverso, el enorme respaldo ciudadano que recibió la autoproclamada 4T y su triunfo en al menos 7 estados de 9 en disputa y en su triunfo también de mayoría calificada en la Cámara de Diputados, igual que a 4 votos muy cercano de esa misma mayoría calificada en el Senado, que en la política mexicana ya sabemos cómo se pueden tener, además de la enorme cantidad, desde luego, de presidencias municipales en todo el país. Y dijimos que una de las principales aristas, para nosotros la más importante, es el operativo de Estado que se implementó, que Andrés Manuel López Obrador encabezó desde hace más de 2 años y medio para que se llegara a un partido de fútbol, permítanme ustedes la metáfora, en donde ya la oposición iba perdiendo por 2-0 antes siquiera de que ese mismo partido comenzara. Y a eso desde luego también habría que sumar las irregularidades que entonces decíamos no conocemos su propia magnitud, pero que hoy reiteramos que en efecto en la ruta de la defensa del voto esto tiene que mantenerse. Y así hemos abordado distintas otras vertientes, la que tiene que ver con la vertiente de este operativo de Estado del presidente en los medios de comunicación tradicionales y digitales. Hemos hablado y dentro de unos días pormenorizaremos sobre los farsantes de la 4T, estos propagandistas disfrazados de periodistas que amplificaron la, digamos, retahíla de propaganda de el propio Andrés Manuel López Obrador. Hemos visto, en fin, incluso desde enfoques relacionados con la derrota del periodismo, porque el 2 de junio también fue derrotado el periodismo, como una de las vertientes que también se explican, nos ayudan a entender el resultado electoral. La crisis de los partidos, en una paradoja o en una ironía en verdad preocupante, si nuestro sistema democrático se sustentaba en los partidos, ahora que se encuentran sumamente debilitados, ahí hay otro meteorito más que pega o que golpea en las propias raíces de nuestra democracia. Y desde luego, entre toda esta, digamos, amalgama temática, hemos señalado que este es uno de las expresiones más claras de un cambio de época que se formaliza, digamos, dentro de nuestra mecánica democrática, pero que tiene larga data en costumbres, en el folclore, en la cultura, en las definiciones políticas, en la asunción de la vida misma pública, de los ciudadanos, de tal manera que, pues en efecto, lo que encontramos el 2 de junio fue un golpe, ¿qué digo golpe? Un golpazo de realidad para muchos que no habían previsto, que no habíamos previsto un triunfo de tal magnitud. Ahora toca, por supuesto, aludir a otra vertiente, la vertiente, digamos, de los intelectuales. Me parece que es de la mayor importancia también señalar que nuestra inteligencia mexicana tampoco estuvo a la altura de todo este proceso. Y cuando me refiero a este proceso, no me estoy refiriendo a la jornada electoral ni tampoco a los 2 años y medio que duró el operativo del presidente de la República para sentar como sea a Claudia Sheinbaum en la silla presidencial, ni tampoco me refiero a los más de 5 años que han transcurrido desde que asumió el cargo Andrés Manuel López Obrador. Esta, digamos, abulia intelectual para entender lo que estaba pasando en el país tiene larga data.
tiene por lo menos, podríamos nosotros señalar, desde 2012 hasta la fecha, cuando emerge con mucho mayor poder la figura de Andrés Manuel López Obrador, que muchos de estos intelectuales menospreciaron como una amenaza a la democracia, e incluso otros intelectuales también, mujeres y hombres, apoyaron decididamente a Andrés Manuel López Obrador. Además, desde luego, porque siempre las expresiones, digamos, de análisis son complejas, de una amplia, digamos, gama de personas, analistas, escritores, académicos, intelectuales, que en aras de ser, según ellos, muy equilibrados, nunca participaron de una definición que abonara a estar alertados sobre el significado de el populismo y quien lo encabeza desde esos momentos, años antes también, pero digamos en particular desde esos momentos hasta la fecha. Es decir, esta óptica autoritaria de López Obrador fue, digamos, asumida de manera indolente, algunas veces incluso de manera convenenciera cuando se le prodigaron distintos apoyos. Y así, incluso también de manera irresponsable, no se entendía cuál era la magnitud de este tsunami que a final de cuentas sobrevendría. ¿Y quién lo diría? No solo, y a juzgar por los resultados de la jornada electoral, ni principalmente en 2018, sino ahora en 2024, que el mandato de la mayor parte de la ciudadanía que votó es en relación con la continuidad de este proceso de transformación, así le llama, de la autoproclamada 4T, y que hasta el día de hoy solo se avista como una posible contención las tensiones internas que haya entre distintos actores políticos dentro de Morena, y por supuesto que en el cisma de este poder las diferencias que haya entre Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, que desde el 3 de junio hasta la fecha hemos podido testificar, siempre ganando Andrés Manuel López Obrador a las definiciones de Claudia Sheinbaum. Mencionar nombres no tiene ningún caso. Incluso mucho me temo que vulgariza el análisis de lo que al menos nosotros pretendemos hacer, que no es llevar a la picota a distintos hombres y mujeres que ustedes los conocen a final de cuentas, prodigaron en elogios o dispensaron de críticas al propio Andrés Manuel López Obrador. Allá, desde luego, cada quien, ustedes, audiencias, podrán colocar o situar el nombre de cada uno de ellos, la manera en la que emprendieron su propia ruta, manteniendo esa postura, modificándola con autocrítica, también pues sistemáticamente comportarse como si se fuera un árbitro y no como si se fuera, dijera Antonio Gramsci, protagonista de un evidente e inminente momento de drama histórico como el que está viviendo nuestro país. Hay quienes incluso, tomando a rajatabla uno de los significados más primitivos de ser intelectual, se han pretendido alejar de las disputas políticas porque según ellos metodológicamente les conviene para poder entender lo que pasa en el país, y sin embargo desde mi punto de vista se equivocan. Muchos de ellos de la academia, por ejemplo, se la pasaron aludiendo a la mecánica de la democracia, a los parámetros básicos de la teoría, digamos, de la propia democracia, a ser divulgadores y todo ello
sin tener una actitud, digamos, resuelta dentro del propio ámbito intelectual para entender la situación concreta y precisa que nosotros estábamos viviendo, y que incluso muchos de ellos guardaron silencio al momento del proceso electoral o de la jornada electoral o semanas antes de la jornada electoral para promover el voto, porque pues sí, en efecto, en esa aparente pureza de alejarse de los procesos, de los intereses que se juegan dentro de esos procesos, terminaron comprendiendo nada o muy poco lo que estaba pasando en el país. Y aún así se sienten o se creen, digamos, el ombligo neurálgico de nuestro país y un punto de referencia intelectual y académico fundamental, cuando pues en realidad lo que ha ocurrido en estos últimos años y lo que se afianzó este 2 de junio es que se encuentran muy alejados de las expectativas, de las pulsiones, de los anhelos de la sociedad. Pero bueno, en efecto, ellos no son músicos ni políticos para corresponder a estas expectativas y generar mejor rating, por decirlo de algún modo. Son intelectuales que, sin embargo, también en el ámbito de su propia incumbencia, que es entender la propia realidad precisa, han fallado una y otra y otra y otra vez, de una manera tal en la que podemos decir que esta refundación, digamos, de nuestro sistema político mexicano también está partiendo de un enorme desgaste que hay entre los propios intelectuales, ya no digamos los otros actores que hemos nosotros mencionado aquí, políticos, incluso pseudo periodistas o comunicadores, etcétera, etcétera. Estamos asistiendo en efecto a una crisis, yo en lo personal espero, irremediable, de este pensamiento, que a final de cuentas ha sido un pensamiento convenenciero, medroso, miedoso, que pues nunca acertó una sola, y que ahora, desde luego, se está dedicando a tratar de entender lo que pasó, cuando en ellos mismos priva una enorme soberbia, porque eso es la falta de autocrítica que están mostrando en estos momentos.